En el año 1631, en una pequeña aldea costera de Irlanda llamada Baltimore, 237 personas se despertaron sobresaltadas por gritos de pánico. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando piratas musulmanes procedentes de Argelia irrumpieron violentamente en sus hogares. Sacaron a hombres, mujeres y niños de sus camas y los arrastraron hasta las calles, donde fueron encadenados sin piedad. Entre los cautivos se encontraba Anne King, una joven de 19 años. Hasta esa noche nunca había salido de su aldea natal. Apenas 3 semanas después, estaría desnuda en un mercado de esclavos en Argel, observada y examinada por compradores que hablaban un idioma completamente desconocido para ella. Su precio final fue de 40 monedas de oro, una suma inferior a lo que costaba un buen caballo árabe. Lo que le ocurrió a Anne y a millones de mujeres europeas como ella entre los siglos XVI y XIX constituye una de las páginas más brutales del tráfico humano en la historia. Sin embargo, es un relato que Europa prefirió borrar, porque aceptar esa realidad implicaba reconocer su propia fragilidad durante siglos. Hoy vas a descubrir qué significaba realmente ser una odalisca, una esclava blanca dentro del mundo islámico. Y te lo advierto desde ahora, no se parece en nada a las imágenes románticas que quizá tengas en mente. Si quieres conocer las historias que la versión oficial decidió enterrar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación romperá por completo todo lo que creías saber sobre esta época. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra odalisca, suele imaginar algo exótico y sensual. Mujeres recostadas en divanes de seda, cubiertas con velos casi transparentes, sirviendo té en lujosos palacios orientales. Esa imagen proviene directamente de pintores europeos del siglo XIX, como Ingres y Delacroix, hombres que jamás vieron el interior de un harén, pero que vendieron fantasías orientalistas a un público europeo ávido de ellas. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Odalisca deriva de la palabra turca odalik, que significa simplemente mujer de cámara o sirvienta, aunque en la práctica el término se utilizaba para todas las esclavas capturadas en Europa y vendidas en los mercados del norte de África, el Imperio Otomano y Medio Oriente. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. Entre 1530 y 1780, se calcula que entre 1 y 1.250.000 personas europeas fueron capturadas y vendidas como esclavas en el mundo islámico. La mayoría procedía de España, Italia y Francia, y de forma sorprendente, miles llegaron desde lugares tan septentrionales como Islandia, Irlanda e Inglaterra. No hablamos de incidentes aislados, sino de un sistema industrial de tráfico humano que funcionó durante 250 años, con rutas definidas, mercados regulares y precios establecidos. Los principales responsables fueron los piratas berberiscos, corsarios musulmanes que operaban desde Argel, Túnez, Trípoli y Salé. Pero no actuaban por su cuenta. Contaban con el apoyo explícito del Imperio Otomano, que cobraba un porcentaje de cada venta como impuesto. El mecanismo era simple. Flotas corsarias, a veces compuestas por hasta 30 barcos, navegaban hacia las costas europeas y atacaban de noche o al amanecer, cuando las aldeas estaban indefensas. Saqueaban todo lo transportable: oro, plata, alimentos. Pero su verdadero objetivo siempre fueron las personas, porque un ser humano podía venderse varias veces. Un esclavo era una inversión a largo plazo. En 1627, piratas islandeses atacaron Islandia y capturaron 400 personas de la isla más septentrional de Europa. En 1631, el asalto a Baltimore, Irlanda,
terminó con 237 cautivos. Y en 1544, el corsario Jaireddin Barbarroja, el pirata más famoso de su época, atacó la costa italiana y capturó 7.000 personas en un solo verano. Estos ataques no eran aleatorios, sino operaciones militares cuidadosamente coordinadas, con objetivos muy claros. Mujeres jóvenes y niños, ya que alcanzaban los precios más altos en los mercados. Permíteme contarte el caso de María Termitelen, una mujer holandesa capturada en 1731, a los 22 años, mientras viajaba en un barco mercante cerca de la costa española. Los piratas abordaron la nave, mataron a todos los hombres mayores de 40 años y encadenaron a los jóvenes junto con todas las mujeres. María pasó 17 días en la bodega del barco, encadenada junto a otras 40 mujeres. El hedor era insoportable. Vómito, orina y miedo impregnaban el aire. Cuando finalmente llegaron a Argel, las sacaron a cubierta. María no había visto la luz del sol en más de 2 semanas, y el brillo la dejó cegada. Cuando sus ojos se adaptaron, lo primero que distinguió fueron las murallas blancas de la ciudad. Lo segundo, el mercado de esclavos. El proceso de venta en los mercados de Argel, Túnez y Estambul estaba asombrosamente organizado. Los cautivos eran llevados primero a baños públicos, donde los lavaban y trataban sus heridas, lo justo para evitar que murieran antes de la venta. Luego eran clasificados: hombres jóvenes y fuertes para trabajo manual o remo en galeras, hombres educados o artesanos para talleres o como tutores, niños entrenados como sirvientes o, si eran muy pequeños, convertidos y criados como musulmanes. Las mujeres mayores de 35 años eran destinadas al servicio doméstico, mientras que las jóvenes entre 15 y 30 eran las más cotizadas. A ellas se las enviaba a harenes, ya fuera de hombres ricos o del propio sultán, si destacaban por su belleza. Pero antes de cualquier venta, llegaba la inspección. Las mujeres eran colocadas sobre una plataforma elevada en el mercado, mientras los compradores caminaban a su alrededor, abriéndoles la boca para revisar los dientes, evaluándolas como mercancía. Los compradores tocaban los brazos y piernas de las mujeres para evaluar su fuerza y revisaban la piel buscando signos de enfermedad. En muchos mercados, especialmente en Argel y Túnez, las esclavas eran desnudadas por completo, sin excepción. Un fraile francés llamado Pierre Dan, que ayudaba a rescatar cautivos cristianos en 1634, relató cómo las cristianas eran expuestas públicamente, examinadas como si fueran animales, y cualquier intento de resistirse era castigado de inmediato. Entre las víctimas estaba Anne King, la joven irlandesa que acabó siendo vendida por 40 monedas de oro a un comerciante turco llamado Ahmed. Ella no comprendía todavía que acaba de convertirse en propiedad de un hombre con otras 7 esclavas en su casa. El trayecto desde Argel hasta Estambul duró 6 semanas, y Anne estuvo encerrada en la bodega de otro barco, junto con 20 mujeres europeas más, entre italianas, españolas y francesas. Ninguna hablaba inglés. El miedo era el único idioma que compartían. Al llegar a Estambul, fueron llevadas directamente a la casa de Ahmed. Las otras esclavas le quitaron la ropa europea a Anne, le rasuraron el cuerpo y la vistieron con ropas otomanas. Esa misma noche, Ahmed la visitó. Anne tenía 19 años y nunca había estado con un hombre. Lo que ocurrió está registrado únicamente en una carta que ella logró enviar años después a su familia, conservada en los archivos de la Universidad de Cork. En 1636, 5 años después de su captura, Anne escribió: «No puedo expresar lo que sufrí aquella primera noche. Solo puedo decir que deseé morir cientos de veces, pero la muerte nunca llegó,
y cada noche siguiente fue igual. La vida de una odalisca dependía completamente de su dueño y del motivo de su compra, aunque existían patrones comunes. Todas las esclavas cristianas eran presionadas para convertirse al Islam, pero la conversión no las liberaba, solo mejoraba ligeramente su estatus. Las que se resistían recibían castigos físicos, restricciones de comida o aislamiento. También debían aprender el idioma local, turco, árabe o bereber, y aquellas que no podían o no querían eran consideradas rebeldes y castigadas con mayor severidad. Legalmente, ninguna esclava blanca tenía derechos. No podía testificar, poseer propiedades, rechazar a su dueño ni salir de la casa sin permiso. En todos los sentidos, eran consideradas objetos, aunque su destino podía variar. Las más afortunadas eran compradas por hombres ricos, que les enseñaban habilidades y, en raros casos, las liberaban o permitían casarse. La mayoría enfrentaba 3 caminos posibles: trabajo doméstico brutal, limpieza, cocina, cuidado de niños y labores en jardines, jornadas de hasta 16 horas diarias, con castigos frecuentes. Estas mujeres rara vez veían la luz del día y al envejecer eran vendidas o abandonadas. Concubinato. Mujeres jóvenes y atractivas eran usadas sexualmente y en casas con varias concubinas competían por favores. Tener un hijo varón podía aumentar ligeramente su estatus, pero niñas o abortos disminuían su valor. Reventa. Muchas eran vendidas repetidamente, soportando nuevas inspecciones y dueños. Algunas pasaron por esto 5, 6 o hasta 10 veces. María Termietelen, la holandesa, tuvo algo más de suerte. Fue comprada por un comerciante griego cristiano en Estambul, quien la trató bien, le enseñó turco y griego, y tras 8 años, permitió que escribiera a su familia en Holanda. Su familia logró reunir 200 florines holandeses, una fortuna para ellos, y María fue liberada en 1739. Sin embargo, al regresar, descubrió que su prometido se había casado con otra mujer. Su madre había muerto de tristeza y su padre estaba arruinado. Además, la comunidad la rechazó, considerándola deshonrada. María vivió el resto de su vida sola, trabajando como costurera, y murió en 1761, a los 52 años. Dejó un diario y cartas, preservados en archivos holandeses, que constituyen una de las pocas fuentes directas sobre estas experiencias. Una esclava europea escribió en 1755 que habría preferido morir en Estambul antes que regresar a su vida anterior. Allí mi vergüenza era privada, aquí es pública y eterna. Pero no todas tenían la suerte de volver a Europa. La gran mayoría de las esclavas blancas jamás regresó. Muchas murieron en cautiverio, otras se convirtieron al Islam y se integraron a la sociedad local, y algunas simplemente desaparecieron de los registros históricos. Luego existía el caso de aquellas que llegaban al gran harén del sultán otomano en Estambul, un destino temido y al mismo tiempo envidiado. El harén imperial no era un único edificio, sino un complejo enorme dentro del palacio de Topkapi, con más de 400 habitaciones, patios, baños, cocinas y almacenes. En su época de máximo esplendor, podía albergar entre 500 y 1500 mujeres a la vez. Contrario a la imagen popular, la mayoría de estas mujeres no eran odaliscas europeas, sino esclavas circasianas, georgianas y de otras regiones del Cáucaso, consideradas las más bellas según los cánones otomanos. Las europeas eran una minoría, pero todavía podían acceder al harén imperial. Para ello, una esclava debía ser extraordinariamente hermosa, joven, usualmente entre 12 y 18 años, y pasar por un proceso de selección extremadamente riguroso. Los agentes del sultán recorrían los mercados de esclavos en busca de candidatas, compraban a las más prometedoras y las llevaban al palacio para una evaluación más exhaustiva.
Allí eran examinadas no solo por su aspecto físico, sino también por su capacidad de aprendizaje, temperamento y salud. La mayoría era rechazada y vendida a otros compradores, y solo un pequeño porcentaje lograba ingresar al harén. Una vez dentro, comenzaba un entrenamiento que duraba años. Las novicias, llamadas azemi, aprendían turco, etiqueta otomana, música, danza, bordado y caligrafía. El objetivo era convertirlas en acompañantes refinadas y dignas del sultán. Pero la realidad era brutal. De las 500 a 1500 mujeres en el harén, solo unas 50 a 100 verían al sultán en persona. Y de esas, apenas 5 a 10 pasarían realmente la noche con él. El resto vivía en un limbo interminable, sin libertad y sin cumplir el propósito por el que habían sido capturadas. Pasaban años, a veces décadas, esperando un llamado que nunca llegaba. Cuando un sultán moría, todas las mujeres que no habían tenido hijos eran trasladadas al Palacio Viejo, un complejo separado donde permanecían aisladas por el resto de sus vidas. Nunca salían, no se casaban, simplemente existían hasta morir. Un ejemplo extremo es Francesca, una europea registrada solo como tal en los documentos otomanos. Entró al harén en 1650 con 15 años y murió en 1702, a los 67. Pasó 52 años en el harén, sin ver nunca al sultán y sin salir del complejo. Su única función durante más de medio siglo fue servir a otras mujeres de rango superior. Cuando murió, fue enterrada en un cementerio para esclavas del palacio, sin nombre. En su tumba solo había un número. Los registros la identifican como esclava número 847, origen francés, fallecida a edad avanzada. Esa es la cruda realidad del harén imperial. No lujo ni poder, sino una prisión dorada, donde miles de mujeres desaparecieron sin dejar rastro. ¿Por qué Europa permitió que esto continuara durante 250 años? La respuesta es complicada y vergonzosa. En primer lugar, Europa estaba fragmentada y débil. Las guerras religiosas entre católicos y protestantes consumían recursos y atención, y los estados rara vez cooperaban entre sí para enfrentar estos ataques. La amenaza berberisca no fue el único factor. Algunos estados europeos, especialmente Venecia y Francia, tenían acuerdos comerciales con el Imperio Otomano, y no querían poner en riesgo esas relaciones. Además, y esto resulta aún más inquietante, algunos europeos se beneficiaban directamente del sistema. Renegados que se habían convertido al Islam servían como corsarios. El más famoso de ellos fue Simón de Danser, un holandés que capturó a miles de europeos y se convirtió en uno de los corsarios más ricos de Argel. El rescate de cautivos también se convirtió en un negocio lucrativo. Órdenes religiosas como los trinitarios y mercedarios se especializaron en recaudar fondos para liberar cristianos, pero el sistema era lento, burocrático y favorecía a los más ricos. Los pobres rara vez lograban ser rescatados. La situación comenzó a cambiar realmente en el siglo XIX, cuando potencias europeas, principalmente Francia y más tarde Estados Unidos, empezaron a bombardear las bases corsarias. En 1830, Francia invadió Argelia y puso fin al sistema de manera definitiva. Para entonces, millones ya habían sido capturados, y la mayoría jamás regresó. Hoy, cuando visitamos Estambul, Argel o Túnez, vemos arquitectura impresionante, mezquitas magníficas y palacios lujosos. Los guías turísticos hablan de la grandeza del Imperio Otomano, del comercio sofisticado en el Mediterráneo y de la convivencia cultural, pero rara vez mencionan que gran parte de esa riqueza fue construida sobre el tráfico de europeos. Los palacios fueron mantenidos por esclavas y las flotas que dominaron el Mediterráneo eran impulsadas por remeros cristianos encadenados. Anne King, la joven irlandesa, pasó 23 años en cautiverio. En 1654,
Cuando tenía 42 años, su dueño murió y los herederos la liberaron, probablemente porque ya no tenía valor económico. Intentó regresar a Irlanda, pero carecía de recursos para el viaje, así que permaneció en Estambul, convertida al Islam por supervivencia, trabajando hasta su muerte en 1671, a los 59 años, y fue enterrada en un cementerio musulmán bajo el nombre turco Aishi. Su familia en Irlanda no supo de su destino durante décadas. Durante años, su nombre se mencionó en la iglesia de Baltimore en las oraciones por los cautivos, pero eventualmente fue olvidada. No fue hasta 2006 que investigadores encontraron documentos otomanos que confirmaron su historia. Anne King existió, sufrió, sobrevivió, y 335 años después de su muerte, su historia fue finalmente recordada. Esta no es solo la historia de Anne, María o Francesca. Es la historia de millones de mujeres europeas cuyas vidas fueron robadas por un sistema de tráfico humano que operó abiertamente durante siglos. La razón por la que esta historia fue enterrada es sencilla. Europa pasó los siglos XIX y XX construyendo una narrativa de superioridad civilizacional, y admitir que durante 250 años Europa fue víctima de un sistema de esclavitud masiva complicaba esa narrativa. Pero la verdad sigue siendo la verdad, y las voces de estas mujeres, preservadas en cartas, diarios y registros administrativos, merecen ser escuchadas. Por eso te pregunto, ¿cuántas otras historias como estas están olvidadas en archivos, esperando ser descubiertas? ¿Cuántas víctimas merecen que sus nombres sean recordados? Si crees que estas historias deben ser contadas, incluso cuando son incómodas para todos los involucrados, suscríbete al canal. La historia real no se trata de héroes y villanos simples, sino de seres humanos atrapados en sistemas brutales, luchando por sobrevivir y mereciendo ser recordados. Las costas de Irlanda todavía recuerdan la noche de 1631, y los archivos de Estambul siguen guardando los nombres de las esclavas. Ahora, tú también recuerdas.